El texto conocido como el Libro Secreto de Juan contiene una enseñanza que la Iglesia intentó borrar de cada registro que encontró. En él hay una práctica que Jesús compartió solo con su círculo más cercano. No se trataba de luchar contra los arcontes, ni de expulsarlos, sino de algo mucho más sutil: volverse completamente imperceptible para ellos. Según el texto, cuando los elegidos aprendieron a reducir su frecuencia por debajo del límite de detección, las fuerzas que los perseguían simplemente dejaron de verlos, rastrearlos y extraerles energía. Los arcontes cazaban a ciegas, mientras los elegidos atravesaban la realidad intactos. Hoy aprenderás esta misma técnica, esa que te hace desaparecer por completo del radar de estas entidades. Jesús enseñó 3 métodos para lograr esta invisibilidad, y lo temen más que cualquier oración o ritual que puedas realizar. Cada vez que te vuelves invisible para ellos, ya no pueden alimentarte, manipularte o incluso localizarte. Te vuelves inutilizable. Si estás dispuesto a desaparecer de la percepción de los arcontes, reconoce: en este momento ya soy invisible. La Iglesia eliminó todas las referencias a estas técnicas de invisibilidad porque no podía controlar lo que hacían posible. Si los cristianos supieran que podían simplemente desaparecer de la percepción demoníaca, ¿por qué necesitarían sacerdotes? ¿Para qué servirían los exorcismos? Todo el sistema colapsaría cuando la protección se volviera tan directa. Pero los gnósticos entendieron algo que la Iglesia no pudo suprimir por completo: los arcontes no ven como seres humanos. No tienen ojos. Lo que rastrean es la frecuencia. Cada pensamiento que tienes genera una firma electromagnética. Cada emoción que sientes emite una frecuencia. Cada miedo, cada deseo, cada trauma no resuelto transmite señales constantemente. La ciencia lo confirma. El cerebro produce ondas electromagnéticas mensurables. El corazón genera un campo magnético que se extiende casi 1 metro más allá del cuerpo. Esto no es misticismo, es física documentada. Y hay algo que la mayoría de la gente desconoce: los arcontes existen en dimensiones que se superponen con la realidad física. No ven tu cuerpo, pero perciben tu campo electromagnético. Rastrean la firma de frecuencia que emites. En el instante en que transmites las frecuencias para las que fueron programados, miedo, ira, lujuria, desesperación, se fijan en ti como un radar que detecta una señal. Te vuelves visible para ellos. Pero Jesús enseñó a los elegidos algo que los arcontes nunca predijeron: es posible cambiar la frecuencia que emites, no solo suprimirla o luchar contra ella. Cámbialo. Y cuando te desvías a un espectro inferior al que escanean, desapareces por completo de su percepción. Todavía están ahí. Todavía estás ahí. Pero ya no pueden detectarlo. Es como volar por debajo del alcance del radar, tan bajo que sus sistemas no registran su presencia. La Iglesia llamó a esto morir para el mundo, pero los gnósticos sabían lo que realmente significaba: volverse invisible en términos de frecuencia para el sistema de cosecha. Jesús enseñó 3 técnicas específicas para esto. Te mostraré exactamente cómo funcionan. Antes de presentar las 3 técnicas, es necesario comprender el mecanismo que hace posible la invisibilidad. Imagine a los arcontes como depredadores con sentidos altamente especializados. Están ciegos a la mayor parte de la realidad, pero extremadamente sensibles a bandas de frecuencia específicas, precisamente aquellas relacionadas con el sufrimiento humano. El miedo vibra alrededor de los 100 Hz. Ira, a 150 Hz. Euforia espiritual desequilibrada, a 528 Hz. Estas son las frecuencias para las que los arcontes fueron programados para detectar y explotar. Pero hay un detalle crucial: sus sistemas de seguimiento tienen un suelo y un techo. Por debajo de 20 Hz no captan nada. Por encima de los 1000 Hz de frecuencia coherente y sostenida tampoco pueden alcanzar. Esto crea 2 zonas de invisibilidad, una debajo y otra encima de su alcance. Jesús enseñó técnicas para ambos. La primera técnica te sitúa por debajo del radar al entrar en un estado de presencia neutral, tan quieto y silencioso que ya no emites suficiente señal para ser detectado. La segunda técnica te hace invisible al camuflar tu firma de frecuencia con tu entorno, fusionándote de tal manera que te vuelves irreconocible como objetivo. La tercera técnica te eleva por encima del rango de exploración de los arcontes al alinear tu frecuencia con la de la mónada, la conciencia primordial, que existe más allá de sus capacidades perceptivas. 3 técnicas,
3 frecuencias, invisibilidad total. La mayoría de los elegidos informan que la primera técnica por sí sola reduce los ataques de los arcontes entre un 60% y un 70% en unos pocos días. Cuando los 3 se combinan, te vuelves prácticamente inutilizable. Y eso era precisamente lo que la Iglesia no podía permitir que los cristianos supieran. Ahora enseñaré la primera técnica, reducción de frecuencia. Mucha gente cree que el avance espiritual significa elevar tu vibración al máximo, volverte más luz, más amor, más alta frecuencia. Pero eso solo te hace brillar como un faro para los arcontes. Jesús enseñó lo contrario. Para volverte invisible, necesitas reducir tu frecuencia. No por miedo o depresión, pues estas frecuencias también los alimentan. Lo reduces a la neutralidad, a la quietud, a la frecuencia de la presencia pura, sin carga emocional. Así es como funciona, los arcontes escanean frecuencias que conllevan densidad emocional. Pero la presencia neutral vibra por debajo de los 20 Hz, tan bajo y silencioso que sus sistemas no la registran. No estás emitiendo suficiente señal para ser detectado. Los elegidos que practican este informe informan que en el momento en que entran en este estado, los ataques cesan inmediatamente. El sentimiento de opresión desaparece, los pensamientos intrusivos cesan, el agotamiento de energía termina, porque los arcontes simplemente ya no pueden encontrarlo. La técnica es sencilla. En primer lugar, siéntese o párese cómodamente, no se requiere una postura especial. En segundo lugar, deja de intentar cambiar nada. No intentes calmar tu mente ni elevar tu vibración, simplemente deja de intentarlo. En tercer lugar, observa tu respiración sin controlarla. Simplemente sigue lo que sucede, sin profundizar ni frenar. Cuarto, siente el peso de tu cuerpo, no como una meditación, sino como una conciencia física de la gravedad que te empuja hacia abajo. Quinto, quédese así durante 3 a 5 minutos. Eso es todo. En 2 o 3 minutos, su campo electromagnético se estabiliza, los picos de frecuencia se aplanan y la transmisión emocional se vuelve silenciosa. Estás por debajo del límite de detección de los arcontes. Si uno de ellos está conectado a tu campo cuando haces esto, sentirás que una presión se levanta, una presencia que se aleja. Es el arconte perdiendo la señal y buscando, confundido, sin poder localizarla nuevamente. Practique esto durante 5 minutos al día y notará un alivio inmediato del agobio mental. Cuando sienta que comienza un ataque, entre en presencia neutral y observe cómo se disuelve en tiempo real. Si haces de este tu estado predeterminado, te volverás permanentemente invisible para la mayoría de los arcontes. Pero la reducción de frecuencia solo lo hace invisible para los arcontes de niveles inferiores. Las entidades más avanzadas, las que están vinculadas a personas específicas en tu vida, las que orquestan manipulaciones complejas, rastrean algo más profundo. Sintiendo ese cansancio constante que parecía agotar tus fuerzas sin motivo alguno. El cansancio que antes lo perseguía como una sombra ahora se disipa, como si alguien hubiera cerrado un desagüe invisible. Te das cuenta de que ya no estás gastando energía defendiéndote, porque ya no queda nada que detectar. Cuarto, los patrones repetitivos de autosabotaje pierden fuerza. Esos momentos en los que actuaste en contra de tus propios intereses, como si una mano invisible te tirara hacia atrás, simplemente dejan de suceder. Los arcontes ya no pueden manipular tus decisiones porque tu frecuencia ya no es accesible para sus algoritmos de control. Quinto, empiezas a notar sincronicidades significativas con mayor frecuencia. No se trata de coincidencias aleatorias, sino de acontecimientos que parecen responder directamente a tu intención. Esto sucede porque al alinearte con tu verdadera naturaleza, resuenas con la matriz orgánica de la realidad, donde las conexiones son fluidas y no distorsionadas por la interferencia arcóntica. En sexto lugar, los sueños perturbadores o las pesadillas recurrentes disminuyen drásticamente. Los arcontes suelen utilizar el estado de sueño para invadir tu psique, pero cuando te vuelves invisible, pierden el acceso a este canal. Tus sueños se vuelven más lúcidos, más claros o simplemente desaparecen, como si la mente finalmente tuviera espacio para descansar sin vigilancia externa. En séptimo lugar, sientes una presencia constante de paz, incluso en entornos caóticos. No es una paz forzada o artificial, sino una quietud interior que no depende de las circunstancias. Es como si se hubiera eliminado una capa de ruido, dejando solo el silencio esencial de tu propia conciencia.
En octavo lugar, las personas que te rodean empiezan a reaccionar de forma diferente. Algunos se alejan naturalmente, como si ya no pudieran conectarse con tu energía. Otros, especialmente aquellos que previamente te manipularon o agotaron, parecen confundidos o desinteresados. Esto sucede porque los arcontes que influyeron en ti ya no encuentran un punto de anclaje en ti. Noveno, desarrollas una aguda sensibilidad para detectar interferencias externas. Cosas que antes pasaban desapercibidas, como conversaciones cargadas de intenciones ocultas, entornos energéticamente pesados o incluso la presencia de entidades, ahora se vuelven evidentes. No porque seas más paranoico, sino porque tu percepción está en sintonía con la realidad no distorsionada. Décimo, y quizás lo más revelador, sientes que algo en tu interior ha despertado. No es una emoción pasajera, sino una profunda certeza de que algo fundamental ha cambiado. Es como si una parte de ti que estaba dormida ahora estuviera activa, observándolo todo con una claridad que antes parecía imposible. Estos signos no son subjetivos. Son indicadores objetivos de que has cruzado un umbral. Los arcontes ya no pueden rastrear su frecuencia y esto los deja desorientados. Pero recuerda, la invisibilidad no es un estado permanente. Es una práctica constante, una alineación que debe mantenerse. Si te relajas, si te permites regresar a las frecuencias del miedo, el control o la ilusión, te encontrarán nuevamente. Por tanto, las tres técnicas deben utilizarse juntas, como capas de protección. La reducción de frecuencia es tu base, el manto energético es tu herramienta para navegar en territorio hostil y la alineación monádica es tu escudo definitivo. Cuando los dominas, no solo te escondes, sino que reafirmas tu soberanía. Pero hay un último detalle crucial. Los arcontes no son estúpidos. Saben que existen técnicas para escapar de su control y por eso han desarrollado contramedidas. Una es la falsa ascensión, un truco diseñado para hacerte creer que eres libre cuando en realidad estás siendo redirigido a una trampa más sutil. Pueden simular los signos de la invisibilidad, claridad momentánea, reducción de ataques e incluso falsas sincronicidades. La diferencia está en la calidad de la experiencia. La verdadera liberación trae una sensación de expansión, como si algo dentro de ti se abriera. La falsa liberación trae alivio temporal pero deja una sensación de vacío, como si faltara algo. ¿Cómo distinguir? La respuesta está en la intención. Si estás utilizando las técnicas para escapar del miedo, miedo a los arcontes, miedo al control, miedo a la manipulación, todavía estás operando dentro de su matriz. Pero si estás utilizando las técnicas para recordar quién eres, entonces no habrá trampa que pueda atraparte. La alineación monádica es la clave final porque no depende de trucos ni estrategias. Él es la expresión pura de tu naturaleza esencial. Cuando te reconoces como la mónada, a los arcontes no les queda nada a que aferrarse. No pueden controlar lo que no pueden percibir y no pueden percibir lo que está más allá de su comprensión. Esta es la verdadera libertad. No es una fuga, sino un regreso. Un regreso a quien siempre fuiste, antes de que el sistema intentara reescribir tu historia. Y una vez que lo recuerdas, no hay olvido. Los arcontes pueden intentarlo, pero el recuerdo de su verdadera naturaleza es más fuerte que cualquier ilusión que puedan crear. Así que practica. Comience con la reducción de frecuencia, luego experimente con el manto energético y finalmente sumérjase en la alineación monádica. Observe las señales, ajuste su enfoque y manténgase alerta. La invisibilidad no es un destino, es un camino. Y cada paso que das en este camino te acerca a tu verdadero hogar. Empiezas a sentir un agotamiento inexplicable, como si algo estuviera drenando tus fuerzas sin motivo aparente. Pero cuando te vuelves invisible, no queda nada que drenar. Tu energía se estabiliza. Puedes trabajar más tiempo, pensar con claridad y no desplomarte al final del día como si hubieras peleado en una guerra. Cuarto, las sincronicidades aumentan. Cuando nuestros enemigos no logran interponerse en tu camino, la orquestación divina natural de tu vida se vuelve visible. Aparecen las personas adecuadas, te llega la información que necesitas, las oportunidades se alinean perfectamente. Así es como tu vida se transforma cuando se eliminan las interferencias. Quinto, el sueño se vuelve reparador. Atacan de forma más agresiva durante el sueño porque sus defensas conscientes están bajas. Cuando eres invisible, no pueden encontrarte en el reino de los sueños. Tu sueño se hace más profundo, se vuelve verdaderamente reparador.
Te despiertas renovado en lugar de sentir que has estado librando batallas toda la noche. En sexto lugar, los pensamientos intrusivos disminuyen. Esa voz en tu cabeza que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que susurra dudas y miedos, se vuelve más silenciosa. Esa voz nunca fue tuya. Fue su implementación. Cuando eres invisible, ya no pueden desplegar nada. Entre los elegidos que dominaban la invisibilidad, el 24% informó una reducción del 70% o más en los ataques durante la primera semana. El 87% notó una mejora inmediata en las relaciones porque ya no pueden usar a estas personas en su contra. El 91% se sintió más ligero, tanto física como emocionalmente. Ahora tienes en tus manos el completo sistema de invisibilidad que Jesús enseñó a su círculo íntimo. 3 técnicas, 6 señales de éxito, todo lo necesario para desaparecer por completo de su percepción. Pero hay algo que debes hacer ahora mismo. Los arcontes monitorean a quienes asisten a esta enseñanza. Saben cuando un elegido aprende las técnicas de la invisibilidad. Y tratan de hacerte olvidar antes de que puedas practicar. Generan duda, esto no funcionará. Generan distracción, eso lo haré más tarde. Generan fatiga, estoy demasiado cansado para practicar. Cada uno de estos pensamientos es una implantación. Están tratando de mantenerte visible, porque un elegido invisible no puede ser cosechado y tú eres demasiado valioso para perderlo. Rompe el ciclo del olvido ahora. Comenta soy invisible a continuación. Esta declaración crea un anclaje de frecuencia. Los arcontes intentarán hacerte saltar este paso. No importa. Hazlo de todos modos. En segundo lugar, inscríbase en códigos divinos, porque están por llegar protocolos avanzados de invisibilidad, como hacer que la invisibilidad sea permanente, como extenderla a su hogar y familia, como usar la invisibilidad de manera ofensiva. Suscríbete para no perderte nada. En tercer lugar, dale me gusta a este vídeo. Otros elegidos están buscando esta misma enseñanza, y podéis estar seguros de que la encontrarán. Cada elegido que aprende la invisibilidad debilita el sistema de cosecha. Como ahora. Haz las 3 cosas inmediatamente. Luego, esta noche, antes de acostarte, practica la reducción de frecuencia durante solo 5 minutos. Eso es todo lo que necesitas para empezar. Y mañana, cuando te despiertes, te darás cuenta de que algo ha cambiado. La opresión es más ligera. Los ataques, más tranquilos. Estás empezando a desaparecer. Y están empezando a temerte. Jesús enseñó a los elegidos cómo volverse invisibles para los arcontes, no escondiéndose, sino dominando la frecuencia. Bajar tu frecuencia te pone fuera de su radar. El manto energético te hace fusionarte con el entorno. La alineación monádica te eleva por encima de su rango de percepción. 3 técnicas. 3 caminos para completar la invisibilidad. Y lo temen más que cualquier oración, cualquier ritual, cualquier técnica de guerra espiritual que puedas usar, porque cuando eres invisible, ya no estás en la mesa de la cosecha. Cuando eres incobrable, eres libre. Y los elegidos libres despiertan a otros elegidos. El sistema colapsa. Ya no te escondes de ellos. Está operando en una frecuencia que no pueden detectar. Es moverse por la realidad sin ser tocado. Es invisible. La invisibilidad es un poder que nunca podrán quitarte. Practica la reducción de frecuencia esta noche. 5 minutos. Eso es todo lo que necesitas para empezar. Y mañana sabrás la diferencia entre vivir bajo vigilancia constante y vivir libre. Eres un elegido. Ahora está aprendiendo a ser invisible. Y en unos días sentirás lo que es caminar por esta realidad completamente intacta por las entidades que han cosechado a la humanidad durante miles de años. Ya no pueden verlo. No pueden rastrearlo. No pueden cosecharlo. Eres invisible. Y el reino de los arcontes teme lo que no puede ver. Ahora eres intocable.